nos ayude a decir no. Amén. A Balaam, una muda, muda, o sea que no hablaba. Una muda bestia de carga, Dios la hizo hablar y estorbarle a Balaam porque ya se estaba vendiendo. Él ya en su corazón llevaba el venderse, el dejarse comprar, ¿sí? Para cambiar el mensaje y para maldecir a quien Dios bendijo, ¿sí? Entonces no podemos hacernos enemigos de Dios. Nosotros debemos de aceptar la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste, no podemos cambiar el mensaje es el mismo y debemos de ser hacedores de su palabra. El Señor nos dice, obediencia quiero y no sacrificio. Y cuando esa muda bestia, ¿sí? Estaba tan cegado ese profeta, andaba caído, andaba descuidado y seguía profetizando, pero él había descuidado su relación con Dios. Él empezó a golpear a la bestia, ¿sí? Y la bestia de carga, ¿verdad? Le estaba estorbando porque la bestia, ¿sí? Ese animal de carga vio a un ángel, al ángel con la espada desenvainada, que venía a juicio, ¿verdad? Que ya iba a matar Dios a ese profeta por haberse vendido, ¿sí? Por haberse dejado seducir por la tentación que el enemigo puso, ¿sí? Así hay muchos hoy en día, más capacitados, más preparados, ¿verdad? Y a veces se nos olvida quién nos llamó, quién nos capacitó. No podemos vender el mensaje. Nosotros renunciamos al mundo y ahora anunciamos a Cristo. Y la palabra que Dios nos dé la debemos de dar. Nos critiquen, nos señalen, se burlen, nos quiten el habla, nos cierren puertas. Pero mientras no se nos cierre la puerta del reino de los cielos, nosotros tenemos que ser fieles a nuestro Dios. Amén. Nos descalifiquen, nos reprueben, sea el mundo, sea algún conocedor de la palabra, algún maestro, ¿verdad? Algún líder religioso o líder en la escuela, en el trabajo, quien sea, no importa. Nosotros en este camino estemos dispuestos a sufrir, a padecer, a llorar, ¿sí? A quedarnos solos hasta eso, porque hasta Jesús, cuando fue a la cruz, sus mismos discípulos, ¿verdad? Y algunos lo negaron y otros hicieron como que no. O sea, no como Pedro, ¿verdad? Que lo negó de labios, pero los demás, ¿sí? Hicieron como que no le conocían por miedo, ¿verdad? Pero tenemos que estar dispuestos ahí, amén, a soportar, a no bajarnos de la cruz, amén. Este es el evangelio, este es el camino, cuesta arriba, de sufrimiento. Cuando estamos en este camino, hasta enemigos nos salen que gente ni conocemos, gente que no conocemos, ¿verdad? O el enemigo pone trabas o hace que nos aborrezcan o que alguna situación se vuelva más difícil, pero que el Señor lo reprenda. Nuestro Señor Jesucristo, Él trazó el camino y Él abrió el camino para llegar al Padre. Así que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ya empezamos, no miremos atrás como la mujer de Lot. Y volví a decirles, cuando el profeta Balaán, ¿verdad? Este quería, ¿verdad? Codiciaba aquello que se le estaba ofreciendo, ¿verdad? Él estaba cegado y aquella bestia, ¿verdad? Tenía más visión que él y le empezó a estorbar y lo empezó a orillar para que no se saliera del camino. Y él en lugar de ver, le empezó a golpear. Y así está pasando hoy con muchos en el pueblo que aún dicen que están en el camino, pero han caído en pecado o están siendo jalados o siendo seducidos por, por alguna tentación, por algo que el enemigo les está ofreciendo o alguna amistad. Entonces, ¿qué pasa? Que aquel que Dios le está enviando o le está dando una palabra a través de un siervo, una sierva, lo están golpeando
golpeando con desprecio, hablando mal de él, señalándolo, criticándolo. ¿Y tú quién eres? Le dicen, ¿tú quién eres? ¿Tú por qué me juzgas? No, te está tratando de que tú no te sigas ensuciando más en el pecado, o que no te vayas a perder, o que no vayas a caer en tentación. Hoy es lo que está pasando en el pueblo. Llegar a una religión cualquiera, pero llegar a Cristo y rendirle nuestra vida es de valientes. La gente en el mundo se dice valiente cuando no se deja de nadie, cuando es altivo, soberbio, cuando se agarra a golpes, cuando menosprecia e insulta, o o se cree superior a los demás, cuando no sabe bajar la cabeza o humillar su corazón. La gente así se dice valiente, pero en la palabra del Señor conocemos que valiente es aquel que renuncia al pecado, ¿verdad? Que es capaz de perdonar, que es capaz de soltar aquello que le está alejando de Dios. Eso es un valiente, aquel que pone la otra mejilla, aquel que cuando le insultan calla, no por tontos, sino dejamos que Dios nos defienda. Amén. Aquellos que rendimos nuestra vida a Cristo y dejamos que Dios nos empiece a cambiar a través de su palabra. La palabra dice, quítate esto, me lo quito. Amén. Un ejemplo. Pedro, ya andando con Jesús, cuando él le dijo, Señor, iré hasta la muerte, si fuera necesario, ¿verdad? Pero había cositas en él que todavía no se había dejado perfeccionar, pulir por Dios. Y cuando llegó el momento, el Señor ya antes le había dicho, Pedro, de cierto te digo que antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro, ¿verdad? Eh, vio que llevaban a Jesús, ¿verdad? Y que iba a ir a morir en la cruz, Pedro empezó a huir, lo negó, pero le seguía de lejos. Y aún la gente lo conocía por su conducta, por su testimonio, porque predicaba, ¿sí? Las 3 cosas. Pero él tuvo miedo, pero le seguía. Y después de ahí Pedro se afirmó. ¿Cuál es nuestra situación hoy? Amén. Tenemos que ver cómo estamos caminando en este camino. Y hoy tal vez tú podrás llamarme que soy una mula al hablar, por compartirte la palabra. Y cuando Jesús predicaba, le decían los discípulos, la gente se te va, dura es la palabra, pero este es el mensaje, que te va a salvar a ti y me va a salvar a mí. Amén. Y si me echo vuestra enemiga por deciros la verdad, pues ni modo. Pero este es el mensaje, sin doblez, sin acomodamiento, sino para que, ¿verdad?, nos limpiemos y tengamos fuerzas para renunciar, sea un vicio, sea un mal hábito, sea una moda, sí, a algo que nos está ofreciendo el enemigo a través del mundo. Pero es importante que no nos deslicemos, que corramos bien la carrera. Amén. Es necesario, pero más vale que esta mula hable como lo hizo la mula de Balán, ¿verdad? Pero que esta mula siga siendo con temor reverente. Amén. Más que el profeta. Amén. Porque hay muchos en el púlpito, en el altar, se llame en una religión, ¿sí? O se llame que son de los nuestros y han perdido ese temor reverente. Y ya no hablan la palabra con autoridad porque han caído en pecado o porque se han corrompido por las dádivas. Pero el mensaje no se vende y el siervo del Señor no se vende, es sufrido. Amén. Y si tiene que dejar algo o a alguien, lo tiene que hacer por amor a Cristo. Amén. Eso le pasó a Lot. Amén. La palabra de Dios fue para Lot y su familia. Pero la esposa de Lot amó más al mundo. Ella volteó atrás. Ay, mi casa, ay, mis joyas, ay, mis animales. Y se quedó y pagó un precio caro. Y Lot no miró atrás, ¿sí? Y vino juicio contra Sodoma y Gomorra. Si anterior dije Jod, perdón. Igual, Jod, cuando Dios lo probó, perdió todo, pero su integridad, su relación con Dios nunca la perdió, ¿sí? A él le probó Dios el amor, ¿sí? El enemigo dijo, ay, ¿cómo no te va a alabar, por ejemplo, de Job? Si tú le das todo, lo tiene cercado, tiene dinero, tiene todo, no le hace falta nada, y aún te tiene a ti. Entonces, ¿qué pasó? Se le fue quitado todo lo material
La esposa lo traicionó, lo maldijo, pero él dijo, yo he de alabar a Dios. En el caso de Job, dice, me quite la vida, me la dé, me quite lo material, me quite mi familia, Dios es Dios. Sea su nombre bendito. ¿Tú qué dices? ¿Yo qué digo hoy de nuestro Señor? Amén. Y Lot, cuando su esposa miró atrás, él agarró sus dos hijas y le dijo, no miren atrás, no miren atrás. ¿Tú crees que no le dolía que la esposa se haya perdido? Pero él no dijo, ay, por cobarde, ay, me van a decir. No, no, no. Él puso en primer lugar a Dios. Amén. Como decía Josué, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria al Señor. Hay que poner a Dios en primer lugar. Hay que enseñar a nuestros hijos, amén, que teman a Dios, no por fuerza, sino por amor. Porque si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Es insípida. Y eso le pasó a la esposa de Lot. Perdió su sabor. Amó más este mundo. Así Balán amó más este mundo. Y su final fue desastroso. Fue sin Dios. La palabra de Dios dice que cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve más para nada, sino para ser hollada por los hombres. Imagínense, cuando alguien conoce la palabra del Señor y aquellos que nos han conocido, que predicamos la palabra del Señor, pero si caemos y ya no nos podemos levantar, hacen burla, hacen escarnio, ¿sí? De aquel hombre o aquella mujer que predicaba la palabra, pero terminó en deshonra sus días. Entonces, tenemos que cuidar, ¿verdad? De que no, por causa de nosotros, que no vayan a pisotear el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no termina ahí el asunto, sino que dice la palabra del Señor, que esa sal que pierde su sabor está lista para ser echada al fuego, ¿sí? Así que ya saben cuál es el fuego eterno, el infierno. Así que procuremos, si alguna vez llegamos a caer, ¿verdad? Que no sea como excusa y que Dios nos ayude a no caer, ¿verdad? Pero si llegamos a caer, que Dios nos ayude a levantarnos, ¿sí?